Deuteronomio capítulo 9. Nos quedamos en los versículos 7 en adelante. Y estuvimos viendo en los primeros versículos de este capítulo 9 acerca de la desobediencia de Israel, acerca de su carácter y cómo Dios enfatiza que era por la bondad, la misericordia, la gracia de Dios hacia su pueblo que les entregaba la tierra, y también era la maldad de los cananeos que Dios le entregaba la tierra, porque Dios estaba emitiendo juicio. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? El que estuvimos viendo en Deuteronomio. Ahora continuamos entonces con los versículos 7 al 8 y vamos a ver porque en esta parte es parte del segundo sermón y se hace un reencuentro de la historia del Éxodo, capítulo 16 y capítulo 32. Y por favor lo pueden leer. Éxodo 16, 32, Números capítulo 13 y capítulo 14. Y también Números capítulo 16, versículo 21 y 25 como ejemplos. Yo después voy a regresar al Éxodo 32, algunos versículos para enfatizar. Qué rápido se nos olvida lo que Dios hace. Ese es un punto principal. A nosotros los seres humanos, a nosotros los cristianos, se nos olvida rápidamente lo que Dios hace si no nos traemos a memoria, si no nos hacemos recordar los hechos de Dios. Se nos olvida la palabra de Dios. Es por eso que vamos a ver en esta parte cómo el pueblo se corrompe, desobedece la palabra de Dios y al desobedecer se excusa haciendo maldad. Corrompen la palabra de Dios y esto conlleva a la maldad, resulta en la maldad. Hay una película en Netflix que ha salido que se llama Colonia y está basada en la historia de 1976 en Chile, cuando el gobierno de Pinochet toma y el de Allende cae. Y habla sobre un campo de concentración que el gobierno mantenía en medio del bosque, apoyado por los alemanes, donde se hacían torturas políticas, ideológicas, a aquellos que estaban en contra de Pinochet, pero al mismo tiempo era como un convento donde era dirigido por un hombre que dirigía una secta, donde manoseaba a los niños, violaba a las mujeres, maltrataba, y esta película fuerte muestra estos hechos y todo lo justificaba como actos piadosos de Dios. Usaba la palabra, usaba las cosas sagradas de Dios para cometer hechos de maldad e iniquidad, y el gobierno entonces lo apoyaba porque debajo, subterráneamente, en ese bosque, en esa colonia, en ese lugar de concentración, se hacían torturas militares contra aquellos que predicaban otra doctrina que no sea apoyar al gobierno de Pinochet. Están en Netflix si la quieren ver, se llama Colonia, muy buena, poca fuerte pero muy buena. Estos versículos del 7 al 22 se refieren a las acciones. Vamos a ver dos acciones, dos casos donde Israel es desobediente y cómo Moisés en el monte de Horeb y en el Sinaí, ¿no? En el monte Horeb Sinaí, recibiendo la ley, responde. Entonces, el versículo 9 relata sobre cuando Moisés tuvo las tablas del pacto. Ya hemos leído el capítulo, ¿no? Pero miren, versículo 9, cuando recibe las tablas del pacto, las piedras que Dios hizo con ellos. Ahora, estas tablas de piedra y tablas del pacto son mismas palabras paralelos, ¿ok? Y se refieren a las palabras que Dios dio a Moisés. No eran las palabras de Moisés, esta no era la constitución de Moisés, era el decálogo, las 10 palabras que Dios dio a Moisés, era la revelación de Dios en cómo Israel debería de vivir en la tierra. No era ni opinión, ni descubrimiento humano, ni constitución política, era la misma revelación de Dios. Y habla sobre este número de 40 días, que Moisés estuvo ausente por 40 días. 40 es un número simbólico muy común en la Biblia y habla sobre un periodo de tiempo largo e indefinido. No literalmente 40, aunque no hay ningún problema si creemos en un 40 literal, pero habla de un periodo largo e indefinido y tiene que ver con el ciclo lunar, por ejemplo, de 28 días del calendario, ¿no? Judío, nosotros 30 o 31. O tiene que ver con el cambio de estación. El tiempo que salieron el pueblo de Israel del monte Horeb
o Sinaí como es conocido en Éxodo, encontraron la tierra de Canaán del parte este, demoró 38 años exactamente. Es como lo hemos leído en Números y en Deuteronomio. Pero cuando se lee el periodo, se toma el número 40. Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿La Biblia se contradice? No, sino que el número 40 es un número simbólico para hablar de un tiempo largo. El número exacto más o menos fueron 38 años, como ya hemos visto. Y entonces Moisés estuvo en ese monte ayunando, como dice el versículo 9. No comí pan ni bebió agua por 40 días. ¿Okay? Y entonces acá vemos, versículo 10, voy avanzando rápidamente, se habla sobre estas dos tablas. Ahora, nosotros en las películas que se han dado en Hollywood, hemos visto las dos tablas, ¿no? Esta película famosa, Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, ¿no? Donde en una tabla hay 4 o 5 y en la otra tabla están los otros 4 o 5. Así es como entendemos las dos tablas, ¿no? No entraba en una, entonces se necesitaba la otra para terminar los otros 6 o 5 mandamientos. Pero eso no es bíblico. Bueno, son peculiaridades, ¿no? Vamos a aclarar. Según los tratados de aquellos pueblos, serían los tratados de los pueblos hititas, porque estos son los pueblos que se han descubierto arqueológicamente, cuando se hacía un tratado, un convenio, se firmaba un contrato, por decirlo así, cuando nosotros vamos y compramos un auto. Y siempre hay dos copias del mismo contrato. Una copia para el que vende y una copia para el que compra. Y así entonces ambos firman las dos copias del contrato, estando de acuerdo que van a cumplir con su parte. Moisés tenía dos copias del mismo contrato, ¿no? Y tiene que ver donde una era para el pueblo y la otra representaba a Dios, pero ambas eran las mismas palabras para el pueblo, porque Dios no es una persona, no es que tenía manos y podía agarrarla, ¿no? Agarrar las copias. Pero habían dos copias completas de la ley. No había excusa para no estudiarla. Y estas dos copias después van a entrar en el lugar del cofre, ¿no? Del lugar ese santo del tabernáculo, donde están los querubines. Y dice que estaba escritas con el dedo de Dios. Y este es un modismo, porque Dios no tiene dedos, ¿no? Dios es espíritu. Pero habla sobre la forma personal en que Dios se la dio a Moisés. Es como cuando nosotros recibimos en aquellos tiempos atrás, cuando se hacían cartas personales. Hoy en día usamos el email, ¿no? El correo para mandar cartas, como que sea despersonalizado los mensajes, porque podemos mandar mensajes alrededor del mundo en dos. Pero antes, 50 años atrás, se hacían cartas, ¿no? Y eran muy personales, porque uno con sus propias letras, quizás habían lágrimas en las cartas, y cuando uno escribía cartas y dice, con mi propia letra, puño y letra te escribo, habla de algo muy personal y muy íntimo. Entonces acá cuando habla que Dios, escritas con su propio dedo, está hablando que Dios mismo en una forma íntima reveló su voluntad a su pueblo. Y Dios entonces habló en el monte en medio del fuego. Ya hemos hablado sobre los hechos de Dios y el contenido de su revelación personal. Enfoquémonos entonces versículo 12 al 14, porque acá registra Moisés su diálogo con Dios en el monte. Y Dios le dice, después de ese tiempo que Moisés está ayunando, este es el reencuentro que está haciendo Moisés en su sermón, en su segundo sermón. Le dice, voy a enfatizar los verbos, le dice, levántate, desciende, y después Dios dice, déjame, de hablar que va a destruir, y que borre. Y entonces Dios se refiere a Moisés diciendo, porque tu pueblo que sacaste de Egipto. Acá Dios está hablando de Moisés, tu pueblo, y entonces le revela lo que el pueblo ha hecho. Ha hecho una imagen de fundición. Y esto es muy interesante, porque lo que el pueblo hizo fue una representación física de Dios. ¿Ok? Ellos hicieron una imagen visible para que represente a Dios. Y esto es una violación del segundo mandamiento. No me harás imagen.
No podemos hacer imagen de Dios. ¿Ok? El pueblo de Israel quería un Dios que pudieran ver, que pudieran tocar, un Dios palpable, como los pueblos de Egipto, como los pueblos de Canaán. Porque qué gracia hay conocer de Dios, pero no verlo, no palparlo, no tener como nosotros venimos de nuestros pueblos católicos, una estampita, una imagen, algo que nos haga recordar de Dios. ¿Cuál es la maldad en eso? ¿Cuál es la maldad de tener un monumento que nos recuerde a Dios? Y esa fue la infracción del pueblo. Ellos hicieron una imagen que represente a Dios, una imagen de fundición. Y entonces la ira de Dios se manifiesta. Y la ira de Dios entonces pone a prueba el liderazgo de Moisés. La ira de Dios pone a prueba el liderazgo de Moisés. Voy a saltar al versículo 25, si ustedes me ayudan a leer, de Deuteronomio 9. ¿Alguien puede leer el versículo 25? ¿Okay? A ver, Olivia, ayúdanos con versículo 25. Entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que os iba a destruir. Ok, esta es la reacción de Moisés cuando él se entera que Dios va a destruir al pueblo por haber quebrantado el segundo mandamiento. Moisés entra en un estado de intercesión por el pueblo. Y acá es puesta su liderazgo. Quizás muchos de nuestros ministros hoy en día dirían, vaya Señor, tómese el tiempo, destruya este pueblo, deme otra iglesia. Está bien Señor, ya me tiene cansado este pueblo rebelde y terco, haga su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo cuando describe al buen pastor habla que el buen pastor da la vida por sus ovejas, por más tercas, rebeldes y apestosas que las ovejas sean. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y esto es un reflejo del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo y debe de ser el reflejo del liderazgo de los ministros del Evangelio, de nuestros pastores, los que administran la grey de Dios. El líder, espiritualmente hablando, ¿no? El siervo líder es aquel que cuando veas el pueblo de Dios en peligro por algún pecado, desobediencia que ha cometido, expone su propio pellejo e intercesión para que Dios los libre de las consecuencias de su maldad. A diferencia de muchos líderes que dirían, amén Señor, descarga tu ira. Se merece este pueblo sádico, malo, que tú los elimines. Anda Señor, elimínalos, yo te aplaudo acá. Quizás muchos de nosotros diría eso, pero el verdadero líder intercede por el pueblo de Dios. Este es el carácter del verdadero líder y esto es lo que vemos en Moisés. Y este es el mismo Moisés que no tuvo ningún obstáculo para matar al egipcio cuando vio que maltrataba a uno de los hebreos. Ya Moisés había cometido homicidio. Moisés era un hombre de ira. Y ya hemos visto en Números 12 que Dios mismo en el versículo 3 dice, no hay otro hombre tan manso como mi siervo Moisés. A pesar de que él se enojó con el pueblo en la roca, cuando Dios le dice, habla a la roca, y Moisés se enoja por la terquedad, tanto era, pero cuando se trataba de destruir al pueblo y la vida del pueblo, ahí estaba Moisés intercediendo. Miren conmigo en Éxodo 32. Porque el pueblo no solamente hizo una imagen, Éxodo 32, el pueblo no solamente hizo una imagen de fundición para que represente a Dios, que era el pecado, ¿no? De que Dios había dicho no hagas eso, pero mire a qué conlleva cuando desobedecemos a Dios. La desobediencia nos lleva a la maldad unos con otros, ¿ok? Miren el capítulo y ustedes pueden leerlo en casa porque es un capítulo amplio, pero voy a saltar los versículos. Miren conmigo, Éxodo capítulo 32. Voy a usar acá la versión Reina Valera contemporánea, si suena un poquito diferente. Entonces, los primeros versículos nos dice que Moisés se tardaba de bajar del monte. Y fueron donde Aarón. Aarón era la mano derecha de Moisés, era el sumo sacerdote.
Dios hablaba a través de Aarón y Moisés y Miriam, María, la hermana, ¿no? Y le dicen a Aarón, el segundo en mando, se puede decir así espiritualmente hablando, que él les haga esa imagen, ¿ok? Porque Moisés no sabe qué ha pasado con Moisés. Y entonces Aarón, versículo 2, a diferencia de Moisés, y acá vemos el contraste de dos líderes, ¿qué hace? Les funde la imagen, aparte en los zarcillos de oro, de sus mujeres, sus hijos, sus hijas, de sus orejas, y tráiganmelos. Acá tenemos a Aarón cumpliendo las demandas del pueblo. ¿Y cuántas veces muchos líderes, en vez de agradar a Dios, obedecer a Dios, prefieren cumplir con las demandas de la congregación? Danzan al son de la congregación. Pastor, queremos esto. El pastor les da lo que la congregación pide. Pastor, no nos gusta esta música. El pastor les da. Pastor, no nos gusta la prédica más de 1 hora. El pastor les da. Pastor, no nos gusta esto. Pastor, el otro. Pastor, haz esto. El pastor supliendo las demandas, caprichos de la congregación. Ahora, hay que tener discernimiento porque muchas veces la gente, el Señor habla a través del pueblo y la gente, y hay cosas que los pastores necesitan escuchar de su propia congregación. Consejos, advertencia, exhortación. No estamos diciendo que el pastor no debe de escuchar. Pero cuando la congregación nos lleva a desobedecer a Dios para placernos a nosotros mismos, para adaptarnos y congraciarnos a nosotros mismos, ahí es donde el líder de Dios debe decir no. ¿Ven la diferencia? Entonces acá tenemos un contraste entre Aarón, el líder que complace a la congregación. Estos son los que llenan las congregaciones, ¿eh? Estos son los que hoy en día tienen miles en su congregación, porque les dan el gustito. Pero aquel pastor que predica el evangelio, predica la palabra, exhorta, son aquellos que queremos apedrear y sacar. Nos caen mal por lo que pasó Moisés. Entonces Aarón hace esto. Y lo que les dije, la desobediencia nos lleva a la maldad. Versículo 6. Al día siguiente, hicieron fiesta, pachanga y todo. Versículo 6. Al día siguiente todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Esta palabra no hace justicia al verso. Y comenzó a divertirse. La palabra literalmente dice que el pueblo comenzó a hacer orgías sexuales, orgías y emborracharse. Eso es lo que está ahí por divertirse. Así que esta traducción no está bien hecha para entender nosotros lo que el pueblo cayó. El pueblo se levantó muy tempranito para ofrecer sacrificios, cometer todo acto de orgías. ¿De dónde habrían aprendido? Bueno, salían de Egipto, así que de ahí habrían aprendido. Orgías y alcoholismo. Y esta es la adoración a mi manera. Este es adorar a Dios a mi manera, donde el líder dice, bueno, si el pueblo le complace, si el pueblo lo pide, hay que darle lo que el pueblo le pida. Estos son los líderes que bailan, que son títeres de la congregación que decide desobedecer a Dios. No estamos hablando de consejos, de exhortación, de cosas buenas para la iglesia. Estamos hablando de desobedecer a Dios. ¿Okay? Versículo 22, cuando Moisés reta a Aarón, y con esto, este término ustedes pueden leer, miren la excusa que da Aarón. En vez de decir, sí, sumo responsabilidad, fui un líder flojo, no me puse firme. Mira lo que dice Aarón. Mi Señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Exacto, Aarón. Si este pueblo se inclina a hacer lo malo, ¿por qué? Versículo 22. Versículo 22 estamos. Dice así, mi Señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron, haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo le respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, yo lo eché en el fuego y ¡bum! Magia, y salió el becerro. ¿Ven la excusa barata? Ellos me dieron el oro, eché el oro en el fuego y salió un becerro. Cualquier niño no te cree esa. Aarón.
hasta suena inmaduro, esa excusa suena inmaduro. El becerro apareció de la nada, Aarón, pero esa es la excusa que da, y así suenan nuestras excusas delante de Dios. Suenan tontas, idiotas, sin sentido. Este es el líder que complace a la gente. Qué rápido se nos olvida lo que Dios ha hecho, qué rápido se nos olvida la palabra de Dios cuando desobedecemos, cometemos actos de maldad. Y esta era la condición del pueblo. Regresamos a Deuteronomio. Esa era la condición del pueblo. Versículo 13 nos habla de la condición del pueblo. Natural, terquedad. Y acá vemos a Moisés contendiendo con Dios. Dios hablando a Moisés como un humano. Dios probando a Moisés, destruiré este pueblo, y Moisés, no, Señor. Y muchos toman estos versículos para decir es que Dios es un Dios como el ser humano, uno lo hace a nuestra imagen y semejanza. Muchos hablan y usan versículos como estos para hablar y desacreditar a Dios. ¿Cómo es que Dios se pone a hablar así con Moisés? Esto no puede ser Dios, porque si es Dios, Dios debería de ejecutar y hacer. Pero estos versículos están escritos para nuestro propio bien. Y lo que nos está hablando estos versículos es que Dios se rebaja a nuestro nivel y conversa con el ser humano, en este caso Moisés. Dios conversa con Moisés de tú a tú, y no porque Dios quiere ser doblegado o Dios quiere ser convencido. Dios es soberano. Pero Dios en su soberanía ha decretado que nosotros, a través de nuestro arrepentimiento y la manera como nos relacionamos con Él cambia el curso de la historia. Dios ha decretado eso en su soberanía. Y la manera como podemos quizás ilustrarlo es el viento. Imagínense ustedes el viento yendo hacia el lado oeste con una fuerza, con una ráfaga, con un poder. Un viento huracanado, arrasando con todo lo que lleva. Si yo muevo mi posición, y ven que hay en estos que filman los huracanes, estos carros que tienen cámaras y se dedican a filmar los huracanes y se acercan a estos huracanes y uno dice, ¿cómo hacen? Si ese huracán está arrasando con casas, huracanes de 3, de 4, de 5, está arrasando con casas y con campo, ¿cómo hace la gente para filmarlos en el mismo momento? Y es que ellos se ponen al lado opuesto. Si ellos ven a través de máquinas no computarizadas que el viento está yendo al este, ellos manejan lo más cerca y se ponen al lado oeste porque saben que no les va a ir ahí, están yendo para ese lado. Y de esa manera es como entendemos un poco de la soberanía de Dios. Dios ha decretado esto, juicio para el pecador. Pero cuando nos arrepentimos, nos ponemos del otro lado y el juicio de Dios no nos cae con todo el peso. Porque Dios responde a nuestro arrepentimiento. Dios responde a la manera como el ser humano reacciona ante Él. Dios sigue dando juicio, no es que Dios ha cambiado. Entonces acá en las escrituras tenemos en un lenguaje muy humano, muy nuestro, cómo Dios cambia de opinión. Y no es que Dios cambie de opinión, pero para que nosotros entendamos que Dios se relaciona con nosotros en una manera íntima, que Dios responde a nuestras necesidades y a nuestro verdadero arrepentimiento. Dios ha decretado que Él puede cambiar sus planes. Eso lo ha decretado Él en su soberanía. Y acá entonces vemos a Moisés contendiendo con Dios en un primer caso. Y Dios entonces dice que va a borrar el nombre de Israel. Este es un modismo hebreo para decir va a exterminar al pueblo de Israel debajo del cielo. Dice que el monte ardía, el símbolo de la presencia de Dios por esta imagen. La ira de Dios, el furor de Dios, versículo 19. El versículo 20 habla sobre el registro de cómo Dios ora por Aarón. En el capítulo 32 de Éxodo ustedes tienen que leer eso, ¿no? Entonces, versículo 21, Deuteronomio 9, 21. Se usan los verbos, miren todos estos verbos, para describir lo que Moisés hizo con el becerro de oro. Esto es lo que hay que hacer con el pecado. Esto representa cómo nosotros debemos de actuar acerca del pecado en mi vida. Dice que Moisés quemó, lo molió hasta reducirlo al polvo
lo esparció sobre las aguas. Ese versículo 21. Y eso representa cómo nosotros debemos de responder a la maldad en nuestras vidas, al pecado de nuestras vidas. Cuando hablamos de pecado, hablamos de cualquier desviación que no va de acuerdo a la ley de Dios. Tenemos que actuar radicalmente, sacándolo. Nuestro Señor Jesucristo habló que si mi ojo me hace caer, sácalo. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto. Y claro, no es que uno entra con estos ojos físicos, pero representan la manera drástica de cómo tengo que tratar con el pecado, que entrar con 2 ojos al infierno. Si tu mano derecha te hace caer en pecado, sácatela. Es mejor entrar manco al reino de los cielos que con 2 manos. Y suena gracioso, y es una forma de lenguaje. Literalmente no quiere decir que me quite el ojo, que me ampute la mano. Quiere decir que cualquier cosa que sea un obstáculo para mí, pecado, en mi relación con Dios, trata con eso radicalmente. Porque si no, ese pecado, esa rebeldía, esa desobediencia te va a conllevar a hacer actos de maldad y a obtener entonces el juicio de Dios. Voy a parar ahí, porque acá tenemos la destrucción del objeto de la idolatría. Toda imagen de idolatría, toda representación de desobediencia debe de ser destruida. La próxima semana vamos a terminar con este pasaje y comenzar con el capítulo 10, pero me gustaría que lean el versículo 22 en adelante hasta el capítulo 10 y presten atención porque ahora se va a mencionar el segundo caso. Los lugares donde Israel se comportó rebeldemente, desobedientemente contra Dios. Ahí se va a mencionar varios lugares: Tabera, Masa, Kibrot, Ataba, Cades, Barnea. Conozcan esos lugares. Lo único que tienen que hacer es leer las referencias que les di, que están en Números y en Éxodo. Esas referencias que les di al principio, para que conozcan cómo el pueblo provocó a ira al Señor. Cómo el pueblo se rebeló. Voy a parar para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.